Bien, vamos a comenzar. Hoy día nos toca ver el tema de prismas. En base a esto, el tema de prismas es un tema teóricamente corto, no tiene mucho, digamos, mucha teoría, no tiene muchos teoremas, corolarios, no tiene mucho, ¿ya? ¿De acuerdo? Es muy sencillo, digámoslo así, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que sacarle provecho. Ahora, ¿cuál es el detalle al no tener mucha teoría? El detalle radica entonces en el uso apropiado de la geometría plana, o sea, los problemas se complican o no en base a tú manejes tu teoría de la geometría plana. Si tienes todavía dificultades respecto a lo que podría ser, por ejemplo, el área de un triángulo, el área de un cuadrilátero. Entonces, eso puede ser el detalle aquí, porque sus tres fórmulas que necesita para el prisma es sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, tenemos dos posibilidades, el prisma oblicuo y el prisma recto. El más complejo de los dos definitivamente para manipular, para trabajar, es el prisma oblicuo. Tiene esta forma, miren, o sea, lo que pasa es que un prisma es, digamos, un polígono en el cual se le ha caracterizado una longitud en la tercera dimensión y se genera un cuerpo sólido de esa forma. La característica esencial es que tanto en la base como en el techo es el mismo polígono, ¿de acuerdo? O sea, no hay una deformación. ¿Cuándo se produciría una deformación? Por ejemplo, si yo aquí dibujo un polígono y en vez de dibujarlo de esta manera, digamos, hago una ampliación de él, ¿ya? Ahí se podría entender que se ha deformado el sólido. Ha tenido una deformación, ¿no? ¿Entienden? Ahí tiene una deformación, pero aquí no, se mantiene la base como el techo es la misma, no hay una deformación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender sus elementos. El primer elemento que ya se mencionó es la base, arriba también es base o le podemos llamar techo. La longitud de la base, el lado del polígono de la base se le llama arista básica. La longitud de la parte lateral, porque toda esta parte de acá, toda esta parte que está aquí es la parte lateral. Esa parte lateral, esta arista se le llama arista lateral porque está en la parte de la, mejor dicho, la arista está en la parte lateral. Tenemos un elemento interesante acá que se llama sección recta. Acá hay algo que mencionar, quizás no está aquí, que la sección recta es perpendicular a la arista lateral, ¿de acuerdo? Importante eso. ¿Qué más? A ver. Y claro, evidentemente la altura, ¿no? A pesar de que está inclinado, cierto ángulo, ¿no? Puede notarse aquí que hay un ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Podemos aquí llamar al ángulo de inclinación, le podemos llamar al ángulo, por ejemplo, teta, ¿no? Entonces, podríamos notar que podemos establecer una relación entre la arista lateral y la altura, ¿no? Que en los problemas es probable que se utilice eso. Ya, antes de empezar con las fórmulas, necesitamos mencionar también cómo se va a definir cada elemento en la cual va a necesitarse para las fórmulas que conllevan al uso del prisma. Recalcar que en el prisma lo que se puede calcular es el área lateral, el área total y
el volumen. Solamente son 3 fórmulas. Como les digo, es sencillo, simple, escueto, pero necesario, ¿de acuerdo? Entonces aquí arista lateral a su L, altura H, área de la base B. El área lateral quiere decir, yo voy a pintar la parte lateral. Es como si te dan una especie de columna inclinada y te dicen pinte solamente la parte lateral, no pinte la base, ni pinte tampoco el techo, solamente la parte lateral será el perímetro. Acuérdate que 2P representa al perímetro de la sección recta. SR es la sección recta por la arista lateral. Luego el área total será el área lateral y le sumas las bases, con lo cual estarías pintando completamente el prisma, ¿de acuerdo? Y el volumen tenemos que es ya así como el área lateral era el perímetro, en lo que es el volumen es el área de la sección recta por la arista lateral. Entonces queda claro, el área lateral es perímetro de la sección recta por arista lateral y el volumen es área de la sección recta por arista lateral. Ambos conservan la arista lateral. La diferencia es que en el área lateral tienes el perímetro que está en centímetros, en unidades, por ejemplo, y en el volumen, el área de la sección recta lo vas a tener en centímetros cúbicos, metros cúbicos, unidades cúbicas, ¿de acuerdo? Es la única variante. Otra forma de calcular también el volumen es la base por la altura. Entonces se establece una relación acá interesante e importante, ¿no? Como estas dos cantidades son iguales, date cuenta de algo interesante acá. ¿Quién tiene mayor longitud? ¿La arista lateral que está como hipotenusa o la altura? Definitivamente la arista lateral tiene más longitud que la altura. Entonces eso quiere decir que el área de la sección recta debe ser menor al área de la base para que el volumen se mantenga, ya que si una es mayor, entonces la otra debería ser menor para que se mantenga la equivalencia. Después de haber dicho todo esto, pasamos ahora a lo que es el prisma recto. Ahora, lo más fácil, lo más sencillo, lo más particular es que sea un prisma recto. Por eso el prisma oblicuo primero se debe enseñar y en base a esto, el prisma recto. ¿De acuerdo? El prisma recto tiene una inclinación, ya desde su mismo nombre dice, tiene una inclinación con la base de manera recta. Ya, o sea, forma un ángulo de 90. La altura y la arista lateral aquí coinciden. Se pierden acá, ¿no? Tenemos la base, la arista básica, la arista lateral que va a coincidir con la altura, que ya lo dijimos, que vamos a llamar a la arista lateral y también es la altura igual a h y el área de la base le vamos a llamar B mayúscula. Yo le podría llamar A sub B si yo quiero, pero ya estoy acostumbrado, digamos, a manejar de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver las fórmulas, que son las 3 iguales, pero tenemos que el área lateral será el perímetro de la base por la altura, el área total, el área lateral más 2 veces la base, de la misma manera que la anterior, y el volumen, bueno, base por altura, no cambia nada, ¿no? Se nota fácilmente que las expresiones son equivalentes y por lo tanto no cambia, más bien se particulariza para este caso del prisma recto, ¿de acuerdo? De aquí pasamos al tronco de prisma, vamos a borrar por acá, ya lo dibujé el tronquito de prisma por acá, borramos por acá, tenemos el tronco de prisma del cual vamos a mencionar sus 3 alturas, 3 dimensiones que tiene, y se va a calcular el volumen como la base por la altura equivalente a la suma de las 3 alturas, pero entre 3. Digamos que es como un promedio. ¿Ya? Este B de aquí representa, para que no se olviden, representa esta base, ¿no? El área de esta base.
Como les digo, ya es costumbre para mí, el B mayúscula para mí es el área de la base, quizás no lo puse aquí, falta mencionarlo. El B mayúscula representa el área de la base, ¿no? ¿De acuerdo? El área de la base. Entonces, puede suceder que en un ejemplo te den dado un tronco de prisma, entonces es probable que estés en este caso, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es, antes de empezar, vamos a recordar, la clase pasada no hubo tiempo de tocar lo que era el rectoedro, pero se mencionó de manera escueta, ¿no? Teníamos acá un ladrillo, mentalízate como un ladrillo, y tenemos también las tres dimensiones, puede ser largo, alto y ancho, ¿de acuerdo? También otro elemento importante acá, diagonal, ya habíamos mencionado la clase pasada respecto a las diagonales. Y las fórmulas son la diagonal, bueno, es como si Pitágoras se generalizara, la suma de los cuadrados de los tres, ¿de acuerdo? El área lateral es solamente la parte lateral, es calcular el área, digámosle así, de esta parte de acá, de esta parte de acá y de las otras dos que están a la izquierda y en la parte de atrás. Para este rectángulo es A por B y para este rectángulo es A por C. Por eso es 2 veces AB más 2 veces AC, porque son rectángulos. Y el área total es, bueno, también agregar la base que es B por C 2 veces, ¿no? Y el volumen que creo que todos lo conocemos, que es A más B más A por B por C. Adicional a eso, podemos acá anotar lo siguiente, ¿ya? Si yo calculo este producto notable, creo que todos lo conocen. Es un producto notable de un cuadrado de un trinomio. Podemos darnos cuenta que esta es la suma de las aristas. La suma de las aristas al cuadrado coincide con la diagonal al cuadrado más el área total, ¿no? Digamos que es una manera de enlazar dos fórmulas con respecto a las aristas, ¿no? Quizás en algún problema lo necesitemos, solamente sería recordar. ¿De acuerdo? Bien. Ya con todo esto explicado, creo que llegamos a la parte final de la teoría, como les dije. Existe muchas más fórmulas que a mi parecer son innecesarias. Y creo yo que aprenderlas o manejarlas, pues en realidad se estaría dando más carga al cerebro de memorizar cosas, ¿de acuerdo? Por eso es que solamente se da esa parte, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con la práctica. Les voy a dar un par de minutos. ¿Ya? De repente tienen alguna idea para resolverlo. ¿Ya? Vamos a poner aquí, vamos a tapar esta parte. Vamos a escribir lo que son las fórmulas. Como les digo, quiero de alguna manera poner inclinados y luego los normales, ¿ya? Incluso para su tarea domiciliaria, por ejemplo, considerar estos dos interesantes, tienen este de acá para que calculen ustedes, ¿ok? A ver, espera un momento. Ok. Ya, vamos a escribir aquí la parte teórica. A ver a qué llegamos. ¿No se les ha enviado la práctica, muchachos?
Bueno, entonces es novedoso para ustedes en este momento los ejercicios, no hay problema. Creo que es en buena hora como para que dejen volar su imaginación y lo intenten, ¿no? Vamos acá a escribir el formulario. Área lateral. Área lateral. Perímetro de la sección recta. ¿De acuerdo? Perímetro de la sección recta. Acá lo pongo. Por la arista lateral. Área total es área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen es área de la sección recta. ¿De acuerdo? Por la arista lateral. ¿Ya? Acá lo vamos a escribir. Perímetro de la sección recta. Área de la sección recta. ¿Ok? Este es nuestro formulario para todo lo que sea oblicuo. ¿Ya? Para todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, la arista lateral la voy a denotar con este segmento en rojo. Esta es la arista lateral. Entonces yo puedo dibujar aparte, ¿no? Puedo dibujar aparte mi triángulo acá. Evidentemente tengo dos elementos que interactúan aquí. El primero es el 24, que está haciendo el papel de altura. Y el otro es la arista lateral. ¿Ya? La arista lateral está ahí. ¿Qué otro dato tengo? El ángulo, ¿no? 53. Ya, el ángulo lo tengo por acá mencionado. Muy bien, tengo que acordarme de mi triángulo de 53 grados. ¿Se acuerdan ustedes? Los catetos más que todo, ¿no? ¿Cuánto eran los catetos? 4K y 3K, 5. Correcto, 3, 4 y 5, ¿no? Aquí, por ejemplo, frente al 53 era 4K. Y acá la arista lateral era 5, ¿no? Entonces tenemos nuestra ecuación que 4K igual 24. ¿De acuerdo? 4K igual 24. Entonces K vale ¿cuánto? 6, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces K vale 6. Si K vale 6, tenemos la arista lateral, ¿no? La arista lateral es 5K, o sea, 5 por 6, es decir, 30. ¿Ok? Ahora, me piden el área lateral. El área lateral se calcula como el perímetro de la sección recta por la arista lateral. A ver. ¿Ya? A ver, atención acá. Tengo el área, la arista lateral, sí, ¿vale cuánto? Vale 30, aquí está. Aquí está, no se olviden. Este es la arista lateral. ¿Ya? Necesito el perímetro de la sección recta. La sección recta, como podrán notar rápidamente, es esta parte de acá, este triángulo que ven aquí. Entonces el perímetro, acá ponemos sección recta. Perímetro se puede calcular de manera rápida, ¿no? Sería, acá le ponemos igual,
entre paréntesis, sería sumar 5 más 6 más 4 y por la arista lateral que era 30, ¿no? ¿Cuánto saldría en realidad? Bueno, acá sale 10, 15, ¿sí? 15 por 30, ¿no? 450, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí salía 15 por 30. ¿De acuerdo? Y tenemos la clave. Entonces, nuestra respuesta de esta pregunta es la alternativa D. ¿Ya? Es importante recalcarles que todo este tipo de problemas funcionan así, utilizando esta parte. ¿Ya? La otra manera podría ser calculando esto, ¿no? Acá hacen una pregunta interesante. Por ejemplo, el alumno, si quiere mejorar un poco más su análisis, diría, ¿qué hubiera pasado si no me hubieran pedido el área lateral, si no me hubieran pedido, por ejemplo, calcule usted el área de la base? El área de la base. Por ejemplo, esa es una pregunta interesante, ¿no? Llamémosle la base mayúscula. Entonces, por ejemplo, para ese caso, si me hubieran pedido, sería la base por la altura que vale 24 igual a 450 que era el volumen y tendríamos el área de la base, ¿no? ¿Cuánto saldría? ¿Me puedes ayudar acá con los cálculos? Por ejemplo, es un buen ejercicio esto, ¿no? A ver, 450 entre 3, ¿no? Entre 24, está simplificando. 18,75. Ah, pero acá hay un detalle, ¿no? Me faltó algo, ¿no? Me estoy equivocando acá. Este es el volumen, sería el área de este triángulo. Estoy mal acá ya. Tendríamos que calcular primero el área, ¿no? Y el área de acá, tendríamos que usar Herón, ¿no? Tendríamos que usar Herón y nos va a salir no tan exacto. Porque el semiperímetro es, el perímetro es 15, entonces 15 medios va a salir con fracción. Ya, entonces para el área de la base se puede calcular, pero tendríamos que encontrar el área primero de la sección recta. Ya que para este caso no es útil. Pero puede ser que venga. Pregunta 2. A ver, les dejo un par de minutos. Que lo intenten. Si se dan cuenta, en esencia es lo mismo. ¿Ya? En esencia es lo mismo. ¿Cuál será la diferencia? A ver, ¿pueden ver ustedes la diferencia? Quizás la diferencia más notable es que acá nos piden el volumen. Y la otra diferencia notable es que la base es un cuadrilátero, ya no es un triángulo, ¿no? Entonces, aquí primero necesitamos encontrar la arista lateral. La arista lateral, nuevamente la voy a resaltar con rojo, es esta. Necesitamos dibujar otra vez nuestro triángulo, lo dibujamos por aquí. Debemos conocer nuestro triángulo, es importante saber el ángulo. Ponemos por acá sus valores, 74. Ya. 74 y acá sus datos, ¿no? Que sería 24 y yo quiero calcular la arista lateral. Está acá. ¿Ya? Ahora, tengo que recordar qué pasa con el 74, ¿no? ¿Cómo son sus catetos, ¿no? Creo que todos lo conocemos, este triángulo, ¿no? Por si te olvidaste. Ya, a ver, están dando claves. Vamos a visualizar si es cierto. Frente al 74 es 24K. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestra ecuación ahí. Ya sería 24K igual 24. Entonces K es igual a 1, ¿no? La arista lateral
es igual a 25K, no te olvides, ahorita lo pongo ahí también, 25 por 1. O sea, la arista lateral es 25. Ok. No te olvides, vamos a mencionarlo por acá. K1, la arista lateral, porque este arista lateral vale 25K igual, ¿no? Ahí. No te olvides que son los catetos y la hipotenusa del triángulo. Muy bien, queremos el volumen, va a ser el área de la sección recta. Dice que la sección recta tiene, acá sí podríamos, por ejemplo, calcular el área de la base, lo vamos a hacer de paso, ¿ya? 8 y 5, si este es 8, y esta longitud lo podemos poner 5, ¿de acuerdo? O lo podría poner por acá. Es un rectángulo, ¿no? Acá mismo dice que es un rectángulo. Entonces, el área de la sección recta lo vamos a calcular acá. El área de la sección recta simplemente es 5 por 8. El área de la sección recta para esta pregunta es 40. ¿Ya? Tenemos prácticamente todo ya para resolverlo. Entonces escribimos cómo se calcula el volumen, ¿no? El volumen por acá es el área de la sección recta por la arista lateral, o sea, sería 40 por 25, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 2. 1000, 1000, ¿no? 1000. De acuerdo, acá lo ponemos, área de la sección recta. Ahora sí podríamos, aquí sí podríamos, por ejemplo, encontrar, por ejemplo, el área de la base, ¿no? Casi podríamos aplicar eso para encontrarlo, ¿no? Ponemos por acá el volumen, es 24 veces la base, porque es base por altura. Al ser 1000, igual 24 veces la base, en el caso hipotético que nos hubieran pedido la base, y ahí sí podríamos calcularlo, ¿no? Sería, a ver, 1000 entre 24, 41,67, ¿no? Aproximadamente. Date cuenta de lo que habíamos dicho, ¿no? Como la arista, acá se ve eso que les dije en la teoría. Como la arista, ustedes pueden notar que le gana la altura, porque es 25 y el otro es 24. Entonces, el área de la sección recta, aquí está, date cuenta, va a ser menor que el área de la base. El área de la base va a ser un poquito mayor, pero mira, para este caso el aumento es pues muy poco, ¿no? Casi nada. Dado que solamente la altura con la arista solamente se diferencian en uno, entonces el área cambia poco. Si de repente hubiera sido acá, por ejemplo, 8 y acá 17, que es más del doble, entonces se notará claramente, ¿ya? Un ejemplo nada más como para tenerlo en cuenta, por si acaso te vayan a preguntar. Acá me olvidé de algo. Por si acaso te vayan a preguntar el área, ya sabes. Vamos a borrar todo esto de acá. Pasamos a la 3. Planteamos, a ver, una pregunta interesante. Me gustaría que lo intentaran. Eh,
Tenemos un prisma oblicuo. Nos han dado la base. Nos piden el ángulo de inclinación. Ya, vamos a intentar dibujarlo de la mejor manera. Vamos a intentar inclinar un poquito esto. Ahí de repente. Mientras voy dibujando, a ver, vayan intentando hacer el cálculo que pide, a ver cuánto le sale. Mientras tanto, yo termino por acá. A ver, vamos a moverlo. Nos piden el ángulo. Este ángulo de acá. Aquí tenemos la sección recta, es un triángulo de lados 13, 14 y 15. Ya ese tipo de triángulo habíamos mencionado antes ya. ¿De acuerdo? Este tipo de triángulo ya lo conocíamos con anterioridad. Habíamos hecho un estudio exhaustivo de los triángulos herodianos, así es como se llama. Uno de ellos es este. Existen muchos más, el detalle es que sus lados son totalmente, son exactamente muy grandes como para manipularlos, ¿no? Para un alumno se torna un poco pesado. ¿En qué se caracteriza un triángulo herodiano? Cuando tiene un área equivalente a un número entero, ¿no? Esa es la ganancia. Entonces acá tenemos el triángulo herodiano. ¿De acuerdo? Ahora, nos dicen el área de la base, se nos han dado la base. Podemos encontrar aquí el ángulo de inclinación. Tenemos como requisito adicional conocimiento de esto. Acá no lo puse, pero en las fórmulas se mencionó claramente que el volumen también era base por altura. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el volumen primero. Base vale 168 y la altura h. Esa va a ser nuestra primera ecuación, ¿ya? Va a ser nuestra ecuación 1. Y la otra forma sería el volumen del siguiente sería con esta fórmula que está aquí, que sería el área, ¿de acuerdo? El área de la sección recta por la arista, ¿no? Voy a poner el área por la arista lateral. A ver, ¿alguien del grupo sabe cómo o cuánto vale el área de la sección recta? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede dar la respuesta? Me gustaría que participaran. A ver. ¿Alguien tiene la respuesta de cuánto vale el área de este triángulo que tiene lados 13, 14 y 15?
A ver, 2 respondieron. Muy bien, Brian, y muy bien, Nicole. Exacto. Esa área, por eso le llamamos triángulo herodiano, que es su área es un número natural, ¿no? El área de la sección recta nos sale 84. Para los que no recuerdan, según Herón, el área era la raíz cuadrada de P por P menos A, P menos B y P menos C, ¿no? Entonces acá ya podemos escribir la otra ecuación. Mira, la otra ecuación nos queda que el volumen sería igual a 84 multiplicado por la arista lateral, ¿no? Y esta es nuestra ecuación número 2. ¿Ya? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es igualar, ¿no? Yo tengo que decir simplemente igualo 1 con 2. Y nada más, a ver, vamos igualando, sería 168. H igual 84 por la arista lateral. ¿Qué puedo hacer acá? Lo único que me quedaría sería el 168 pasar a dividir y me va a quedar el H, ¿no? Entre la arista lateral me queda 84 sobre 168. Creo que se nota claramente, ¿no? 84 a 1, 84 a 2. O sea que el H entre la L es 1/2. Ahora, ¿qué es eso en nuestro gráfico? Aquí, si te fijas, este es el H y este de acá es el AL. ¿Qué razón trigonométrica es para el ángulo θ H entre AL? Seno, ¿verdad? Esto es seno de θ. Eso quiere decir entonces que el seno de θ es 1/2, por lo tanto el ángulo de inclinación es 30 grados. ¿Ok? Ya. 30 grados sería la respuesta. Aquí estamos explotando esa idea interesante, ¿no? El alumno dice, pero tengo los dos y no me sale. Ya. Incluso hay fórmulas que lo relacionan el ángulo de inclinación respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, que el cociente entre las áreas es el coseno del ángulo, que es a lo que hemos llegado, o el seno del ángulo, perdón, a lo que hemos llegado. Sin embargo, usando nuestro análisis sencillo, podemos notar que podemos llegar a la respuesta. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Espero les haya gustado esta preguntita. Pues una pregunta de examen, ¿no? Esta yo la he construido de esta manera con la intención de utilizar la equivalencia de los volúmenes. ¿De acuerdo? No sé si... no sé si habrá más con oblicuo, sino para borrar. A ver, acá, prisma recto, prisma hexagonal regular. Eso debe ser recto. Paralelepípedo, no tampoco. Prisma triangular, además la altura no tampoco es este, no. Y acá lo que vamos a utilizar solamente es ya usamos este. Vamos a utilizar ahora lo que es prisma recto, ¿ya? Entonces las fórmulas aquí cambian ya. El área lateral es el perímetro, acá lo podemos hacer una reformulación acá total. La expresión sección recta ya no sirve aquí para el prisma. Recto porque la sección recta coincide con las bases, por eso todo se hace muy fácil. Sería el área lateral, es el perímetro de la base por la altura. ¿De acuerdo? El área total es el área lateral más 2 veces la base. ¿Ya? Y el volumen, la base por la altura.
Nada más. Como les digo, es más fácil. Todo es más fácil acá. Aquí recuerda que esto es el perímetro de la base. ¿Ya? Perímetro de la base. Dibujemos. Tenemos un prisma recto cuadrangular, dice. Quiere decir que la base es un cuadrado. Entonces, aquí podemos dibujar un cuadrado. ¿Ya? Dibujamos un cuadrado. Lo malo es que tenemos que hacer todo el dibujo completo. Por más de que el alumno diga, pero puedo utilizar directamente las fórmulas, está bien. Sin embargo, a veces, por más de elemental que sea el ejercicio, es necesario hacerlo. Y a la base es cuadrangular y la altura es el triple de la arista básica. O sea, ¿qué está pasando acá? Acá tienes longitud A, acá tienes longitud A y la altura dice que es el triple. De acuerdo. Además nos hablan de su diagonal, que es esta. ¿De acuerdo? Su diagonal, si estoy acá, nos dan un detalle. Esa diagonal vale 3 raíz de 11. ¿Ya? Ya, esta de... Ahora, la diagonal, si tú te acuerdas, era la raíz cuadrada, ¿no? De a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Pero el alumno dice, ¿dónde yo veo aquí b y c? Lo que pasa es que este hace el papel de b y este el papel de c. Diagonal 3 raíz de 11 es igual a cuadrado. Ayúdame acá. El b también vale a y el c vale 3a. Si nosotros resolvemos esto, tenemos por acá 3 raíz de 11. Acá te va a salir 2 y acá es 9, entonces te sale 11a cuadrado. Entonces, rápidamente puedo notar que es a por la raíz de 11. Entonces es evidente acá cuánto sale el a. El a vale 3. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el a. Y si ya tengo el a, ya puedo calcular el área lateral. Acuérdate que el área lateral es el perímetro de la base, o sea, esto. Lo vamos a escribir acá al costado. El área lateral, ¿de acuerdo? Es el perímetro de la base, ¿de acuerdo? Por la altura. Como es un cuadrado, entonces es 4 veces a y la altura es 3a. Ahí está mencionado. Entonces el área lateral es en realidad 12 veces a cuadrado. O sea, creo que ya salió, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sería 12 por la es 3. Vamos a ponerlo igual. 12 por 9. Tablazo acá. El área lateral sería 108, ¿no? Ya no hay mucho que decir. La respuesta es obvia. La clave para este ejercicio es caso, ¿no? De acuerdo. Ya, muy bien. Como podemos ver, la pregunta es fácil, ¿de acuerdo? Nos demoramos, creo, más dibujando que otra cosa. Pasamos a las 5 a ver qué nos toca. Calcular el prisma el prisma hexagonal regular, ¿no? Un prisma hexagonal regular. Quiere decir que su base es un prisma hexagonal. Nos hablan del apotema, esto es importante. Aquí es donde nosotros aprendemos a utilizar la idea que quizás no se ha visto hasta ahora de qué cosa es un apotema, ¿ya?
Estamos dibujando todo de nuevo. Es trabajoso hacer los dibujos. Como les digo, quizás el alumno dice, pero no hay necesidad de hacerlo. Tú no sabes en qué problema puede ser que necesites tú utilizar el gráfico. Yo te estoy planteando problemas, puede llamarse elementales, pero eso no quita, este de acá lo vamos a extender un poquito más, eso no quita que el problema sea un poco más interesante, ¿ya? Bueno, más o menos así nos va quedando. Solo para que tengan una idea, cuesta mucho trabajo hacer los gráficos. Pero bueno, ya está. ¿Qué nos han dado de datos? Nos han dicho que la altura es esta de aquí, vale 7 raíz de 3. Y el apotema, ¿qué es el apotema, profesor? Vamos a dibujar un hexágono. Acá, que puede ser el mismo hexágono de la base. ¿De acuerdo? Este es el hexágono de la base. Ya. El apotema es este segmento que voy a dibujar de rojo. Este. Ya, este segmento. Este es el apotema y vale, según el dato, vale raíz de 3. Quiero que noten lo siguiente, ¿ya? Aquí algo importante. El área de un hexágono se calcula mediante multiplicar 6 veces el área, por ejemplo, de este triángulo que estoy sombreando. Te puedes dar cuenta rápidamente que son 6 triángulos, ¿no? Exacto, Aldo, muy bien. El apotema en realidad se define como la distancia del centro hacia uno de los lados. Es necesario que el polígono sea regular para que este apotema sea el mismo, porque nada tendría sentido de que este valiera, por ejemplo, 10, el otro 15, 8 y así. De nada serviría intentar encontrar el centro y luego el apotema. Ahora, esta área tenemos que calcularla. Es un triángulo equilátero. En el hexágono, los 6 son triángulos equiláteros. Entonces podríamos plantear así, ¿no? El área de la base, por acá, el área de la base es 6 veces el área del triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Podemos aquí incluso simplificar, ¿no? Mitad 2, mitad 3. Entonces nos estaría quedando hasta este momento 3 medios el lado al cuadrado raíz de 3. ¿Ya? Nos faltaría el lado. Acuérdate que el lado es este. Acá lo voy a poner L. Pero si es un triángulo equilátero, también creo que te has dado cuenta. Vamos a dibujar acá. Justo este triángulo que está aquí. Como es equilátero, este ángulo vale 60, ¿no? A ver, este ángulo de acá va a valer 60. Creo que es obvio. 60 aquí, 60 y 60. Esta altura lo va a trisecar. Acá va a ser 60 y acá es 30. Definitivamente los lados son raíz de 3K, K y 2K, ¿cierto? Ahora, esto tengo que igualarlo con el raíz de 3 que tengo aquí.
Obviamente el K es 1, ¿no? Entonces, si el K es 1, vamos a poner por acá K igual a 1. Quiere decir que como este es el lado vale 2. Entonces aquí nos quedaría que la base de esto sería 3 medios por 2 al cuadrado, raíz de 3. O sea, puedo simplificar mitad a mitad y me quedaría que el valor de la base valdría 6 raíz de 3. El ejercicio ha terminado ya porque el volumen es base por altura. Sería 6 raíz de 3 por 7 raíz de 3, ¿no? Entonces acá nos quedaría 6 por 7 y por raíz de 9, que es 3, sería 21 por 6, 126 creo, ¿no? 126 sería el volumen de este prisma. Quizás el alumno dirá, no era necesario hacer el dibujo, puede ser, pero no está de más hacerlo. Yo a mis alumnos, cuando les enseño en el colegio, a ellos les digo, o lo hacen con su dibujo o no vale. Pero lo resolví bien, sí, pero tienes que hacer el dibujo. Pero no era necesario, igual tienes que hacerlo. ¿De acuerdo? Son, digamos, ¿cómo se podría decir la palabra? Son costumbres en geometría del espacio que por más elementales que sean, son necesarias. Y yo quiero que eso se les quede a ustedes, son necesarias, ¿de acuerdo? Bien, un bonito problema. Aprendimos lo que es un apotema y ahora pasamos a la siguiente. Pregunta 6, un paralelepípedo rectángulo, ok. Creo que con este me va a ayudar más rápido. Tenemos un paralelepípedo acá. Se llama rectoedro, se llama paralelepípedo. O simplemente tú lo conoces como cajita de fósforo, como ladrillo, etc. ¿No? ¿Ya? Porque parece que es como si fuera un paralelogramo en R3, ¿no? Algo así. ¿De acuerdo? Tiene 3 dimensiones. Tiene 3 dimensiones. Largo, ancho y alto. Ya lo hemos visto ya. Vamos a definirle cada dimensión. Le vamos a poner A, B y C. ¿Ya? ¿Qué más? La suma de todas sus aristas. A ver, acá pregunta, acá necesito sus respuestas. ¿Cuántas aristas tiene este objeto, este sólido? ¿Cuántas tiene? Este cuerpo en R3, ¿cuántas aristas tiene? A ver, preguntamos al chat. Stephanie, ¿estás por ahí? Ya respondieron aquí ya. No mejor tipo, ya, gracias, 12. Yadira, gracias, 12 aristas. 4 veces A, 4 veces B y 4 veces C. ¿De acuerdo? Entonces podemos poner así, 4 veces A más B más C es la suma de todas las aristas. Y la suma de todas las aristas dice que ahí es 104. O sea, quiere decir que la suma de A más B más C sería 26, ¿no? Si queremos pasarlo a dividir, ¿no? Aquí está, vamos a sombrear el dato. La suma de todas sus aristas. La base tiene un área de 72. La base es esta parte de aquí, mira, sombreamos también. Toda esta parte de acá. Toda esta partecita de acá. Todo esto de acá es la base, ¿no? Toda esta parte nos dice que es 72. Entonces tenemos un segundo dato por acá. Vamos a escribir acá. A por B 72. Estamos muy tentados a pensar que uno es 8 y el otro es 9. Puede ser. Pero no es la única forma de descomponer 72. Podría ser, por ejemplo, 4 y 18.
¿sí? 4 y 18, 2 y 36. Incluso un caso súper extremo podríamos decir 1 y 72, pero eso no va a cumplir acá. Ya, tenemos dos posibilidades, 4 y 18, 4 y 18, 8 y 9, ¿no? Otra cosa, no sabemos si son enteras, pero vamos a suponer. Tercer dato, la suma, atención acá, la suma de los cuadrados de las tres dimensiones es 244, ¿de acuerdo? O sea, escribo acá. El primero al cuadrado, ahorita le pongo su cuadrado, el segundo al cuadrado, ahorita lo pongo. Esto dice que es 244, ¿ya? Ahorita lo ponemos. Aquí, 244. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y el tercero al cuadrado. Cada uno de ellos es 244. ¿Qué podemos hacer aquí? Son ecuaciones. Podemos, por ejemplo, tener en cuenta esta ecuación aquí. Y de esta última de acá podemos elevar al cuadrado, ¿no? O sea, podríamos decir, vamos a usar ecuaciones acá, lamentablemente. La ecuación donde suman los tres, le voy a elevar al cuadrado. Esto me va a quedar a cuadrado más b cuadrado. Vayan multiplicando, por favor, 26 al cuadrado y me van diciendo cuánto sale. De acuerdo al producto notable. Ya, ¿cuánto sale? 676, ya. Gracias. Me evito ya el trabajo ya de calcular. Esta parte ya sabemos que vale 244. Este AB, lo tengo de dato hasta arriba, es 72. Y como artificio, aquí puedo sacar el C y me queda A más B. A ver, ayúdame. Paso a restar el 244. ¿Cuánto queda? A ver, réstalo, por favor. Réstalo. 432. Ya, y eso le vamos a sacar esta mitad, ¿no? Para hacerlo de frente, ya, pues el 244 pasa a restar y ahora este 2 le saco la mitad, 216. Ya. Quiere decir que nos quedamos acá. Mira, el 244 ha pasado a restar, luego este 2 ha pasado a dividir y te ha quedado 72 más C y A más B igual 216. Ahora pasa a restarle el 72, sería A más B. Sería 4 y 14, 144 creo. Ahora, A más B de acá podemos ver que A más B es simplemente 26 menos C. O sea, esta parte es 26 menos C. Ahora, ojo, antes de resolver esto, mira lo que está pidiendo. Nos está pidiendo el ejercicio la altura del paralelepípedo. O sea, nos está pidiendo, calcule, señor, usted el valor del C. Ya estamos cerca ya. Solamente necesitamos tantear. ¿Cuánto podría ser? Podría ser 2, podría ser 4, 6, 8. ¿Cuánto será? ¿Cuánto creen que es? A ver, les dejo su tanteo. Son bien rápidos acá, al toque dictaron. 9, ¿seguro? Es una opción, podría ser 9, ¿no? Sería, si acá es 9, 26 menos 9 sería ¿cuánto? 9 por 17, no da 144. 8, profe. Ahí está, gracias. 8, estuvo bien cerca y su compañero estuvo muy cerca. A veces así nos emocionamos, decimos 9 y marcas 9. Suele pasar. En este caso es 8 por 18, ¿verdad? 8 por 18.
Acá hay una cosa que les puede quedar interesante a algunos, es pensar qué pasó con las otras dos, ¿no? O sea, ¿cuánto creen que serán entonces las otras dos longitudes, ¿no? Sería esa la pregunta. Y creo que la respuesta está muy fácil, ¿no? Ya que C es 8, miren, este es un plus para este problemita. Ya que C es 8, pues A más B vale ¿cuánto? 18, ¿verdad? ¿Sí? Claro, porque A más B es 26 menos C, C es 8, 18. Dos números que multiplicado te dé 72 y sumado te dé 18. No era 8 y 9, miren, vamos con una sorpresa aquí, ¿no? La solución correcta es 6 y 12, era la respuesta correcta. ¿Ves? Estábamos equivocadísimos. ¿Ven cómo a veces uno eh, se deja llevar por 8 y 9 y a las finales fue 6 y 12, ¿no? Por ejemplo, este problemita nos ilustra claramente que a veces el tanteo no es tan bueno. Ya, así que tengan mucho cuidado al tantear. Te dejaste llevar por el tanteo, ya que buscaste el camino sencillo y a veces el camino sencillo te lleva, pues, ¿no? Por donde no es, ¿verdad? Solito caíste. Ya, bueno. Seguimos, tenemos de una caja, estamos otra vez con una caja rectangular. Sí, yo no aconsejo que tanteen mucho. En la aritmética puede ser muy útil el tanteo. En geometría no creo y en álgebra menos. A veces en álgebra la solución no es un número entero. Entonces tengan mucho cuidado. Las áreas del frente, la base y de un lado, o sea, mira, del frente, vamos a sombrear acá con este primero. Del frente es este, ¿ya? De la base, vamos a sombrear la base. La base es todo esto de acá, toda esta parte, todo esto de acá. Y de un lado, de un costadito, o sea, digamos esta parte. Ya tenemos tres datos. La primera, vamos a considerar sus longitudes, ¿de acuerdo? Sus longitudes vamos a ponerle aquí A, B y C, ¿de acuerdo? El área de la base, vamos a llamarle 1 a 1. El área de la base es A por B. Recuerda que en una caja todas las caras son rectángulos. Ahora, el área de la base conoce luego del frente, que es la que está adelante, que está con azul, sería A por C, digamos el A2, A por C. Y de un lado sería la verde, que sería C por B, ¿no? A3. C por B, se conocen. El producto de estas tres áreas, dice. Ya, o sea, nos están diciendo, usted tiene que multiplicarlo, ¿de acuerdo? Multiplicar. ¿Y a qué equivale? ¿Respecto de quién dirías tú, no? Y te dicen respecto al volumen. Entonces, el producto de A1 por A2 por A3, obtenemos aquí A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado, te queda así, A al cuadrado, B cuadrado y C cuadrado. Yo puedo escribir esto como A, B y C, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Qué podemos decir de esto respecto de lo que nos piden, ¿no? El volumen? Bueno, volviendo al tema, muchachos, ya se distrajeron un rato, atención acá, por favor, nos piden el producto. Este ABC en realidad representa el volumen, ¿de acuerdo?
Este es el volumen. Entonces la respuesta es fácil, ¿no? Nos da el cuadrado del volumen. ¿No? El producto de las tres nos da exactamente el cuadrado del volumen. Y eso sería la respuesta para este ejercicio. Nada más. ¿Cuál sería la clave ahí? Entonces, la alternativa correcta, el volumen de la caja, la raíz cuadrada, el cuadrado del volumen. Clave dado, ¿no? Devaneo. Dinastía, ¿no? Todas las palabras interesantes que podrían existir con D. No solamente dado, dedo, ¿no? O Dinamarca. Uy, lo borré ya. Bueno, era el producto, era el cuadrado. Acá, a ver, vamos con este de acá. Esta pregunta es interesantísima. Está dentro del banco. No te preocupes, Aldo. En realidad solamente es multiplicar y juntar el volumen. Atención acá, por favor, ¿ya? Dibujamos por acá nuestro prisma triangular. Nos dan los lados de la base. ¿De acuerdo? Será un poco pesado por estar haciendo los dibujos. En el colegio es peor, ¿no? Profe, no me sale, dibújelo. No, pues siempre hay un alumnito por ahí que te pide, si no, no me sale, profe, lo puedo dibujar. Les cuesta mucho trabajo hacer un gráfico de una pirámide, por ejemplo. De todas las veces que he dictado pirámide, ha sido el tema que más han sufrido para hacer un dibujo. Sí, la gente no puede hacer un dibujo sencillo, ¿no? No sé por qué, bueno. Datos del ejercicio, vamos con los datos. 8, 10 y 2. 8 por acá. 10 por acá. Ustedes que van a ser futuros ingenieros, por si acaso, muchas de las ingenierías llevan un curso que se llama dibujo técnico. ¿Ok? Sí que ténganlo en cuenta. Ahí se les van a hacer sufrir, porque el dibujo técnico, según lo que me cuentan, llevan 5 horas y solamente es un dibujo nada más. Igual te van a hacer dibujar. No, pero en clase no puedes. Los que llevan dibujo técnico en clase, tienes que hacerlo ahí como examen, es parte del examen. Así que a tener en cuenta. 5 horas, así es. Y tienen que aprender a ser rápidos, porque el examen, el profesor viene y les toma 3 horas nomás. O sea, si ellos aprenden a dibujar en 5 horas, el examen es de 3 horas nomás. Te enseñan a hacer gráficos de sólidos como este, pero lo que te dan son vistas, ¿no? Te dicen, miras la vista superior, la vista de un costado y otra vista de frente, por ejemplo. Te dicen, ahora construye el sólido, ¿no? Es muy interesante, se llama geometría descriptiva. Hay fundamentos, yo desconozco bastante sobre el tema. Sería bueno que averigüen, geometría descriptiva se llama el curso, que te enseñen a hacer un poco lo que es dibujo técnico. Recuerdo que a un alumno le pregunté, ¿cómo es el dibujo técnico? Me hizo una pregunta interesante, me dijo, usted toma un punto acá, tomas acá un punto, usando compás, miren, usando compás y regla, pero no milimetrada, usando, o sea, simplemente usa un compás y una regla, por ejemplo, de madera que no tiene medida. ¿Cómo encuentras el punto medio de forma exacta? Y esto es muy interesante lo que él dijo. Y yo le dije, ¿es en serio el curso? ¿Es así? Sí, me dijo. Sí hay forma. Y me dijo, el compás se usa para, vamos a intentarlo acá, no se va a poder muy bien. Tomas centro acá y dibujas por acá una circunferencia, dijo. En el otro haces lo mismo, tomas por acá otra circunferencia
y consigues por acá este centro, digamos ahí. Ya, ¿y la regla de qué nos sirve? Trazas esta línea. Bueno, este está mal centrado, ¿no? El centro en realidad acá es ahí. Tomas esta línea de acá y trazas esta. Este punto de acá es el punto medio de los dos. Y así se puede bisecar ángulos y otras cosas más. Es muy interesante ese curso, en realidad es muy interesante. Muy, muy interesante. Los que han llevado dibujo técnico, si tienen un familiar, puede hacerle la consulta. Volviendo al tema, nos dicen calcular el volumen del prisma si las bases ya. A ver, anotemos, volumen del prisma. El volumen del prisma, es área de la base por la altura. Ese R que yo he puesto dice que es el radio de la circunferencia circunscrita a la base. O sea, si yo dibujara por acá aparte, vamos a mover un poquito esto, estas fórmulas. Si yo dibujo un triángulo que está ahí de base, o sea, tengo acá el círculo, y acá está nuestro triángulo, suponiendo hipotéticamente que fuera así. Hipotéticamente, porque no necesariamente va a ser así. Solamente estamos suponiendo 10, o bueno, 8 primero, para que tenga un poco más de lógica, 10 y 12. El radio de esta circunferencia, que le vamos a llamar R, este radio, es el radio que se va a considerar en la altura. Y los alumnos que conocen mucho de geometría, cuando yo les planteé esto, los que estuvieron en CEPUM, me acuerdo que intentaron resolverlo, se les tomó mucho tiempo, llegaron a la respuesta, increíblemente llegaron a la respuesta. Así es, Luis, esa es la fórmula, pero ellos no usaron eso y llegaron al final, después de tanto esfuerzo, llegaron a la misma respuesta. Yo les expliqué de la siguiente forma, yo les dije, el área de la base, usando el circunradio, hay una fórmula que es el producto de los tres elementos sobre 4R. Correcto, profe. Ya no despejes nada, acá reemplaza. Y si lo hago por Herón para encontrar la base y así encuentro el radio, no es necesario, porque acá al poner 8 por 12 por 10 sobre 4R, date cuenta, la altura es R. Entonces el R solamente está como referencial, acá se simplifica. Puedo simplificar algo más, claro, cuarta 1, cuarta 2. ¿Qué me queda? El volumen quedaría al final 24,240. 240 unidades cúbicas, ¿no? Como no nos dice nada, simplemente 240 es el volumen. Yo casi no me preocupo mucho por las unidades acá. Creo que lo elemental en las unidades es en química y en física. En matemática, por lo general, ya sabes, ya. Bueno, el examen más difícil es el de CEPUM. ¿Ya? Por eso que la gente, después de pasar CEPUM, pues logra su ingreso, ¿no? La mayoría, por no decir todos. Ya se acostumbraron a un examen difícil y pues logran el ingreso directo. ¿Ya? Eso no significa que la gente que se está preparando para el ordinario no ingrese. No, claro que sí, pero la gente de CEPUM tiene mucha competencia. Ya vamos a borrar, estamos ya frente a las dos últimas casi ya. Llegaron a lo mismo, como les digo, pero se les demoró mucho porque usaron Herón y se fueron por las, como diría uno, se fueron por las ramas, ¿no? Por otro lado, ¿no? Que no era necesario. Gastaron tiempo y esfuerzo en vano. Ya, esta pregunta también la construí yo hace tiempo con la intención de aplicar esto, ¿no? Pero acá hay un detalle interesante. ¿Qué pasa cuando me dan un prisma que no tiene, digámosle así, una figura exacta? Miren, ¿ah? Este es, por decirlo así, un tronco de prisma. Sino que en la teoría nosotros hemos visto un tronco de prisma triangular. Profesor, ¿por qué sería un tronco de prisma? Porque si nosotros quisiéramos dibujar de forma exacta el verdadero prisma sería, ahí vamos a dibujar acá, el otro lo vamos a dibujar por aquí, ahorita se van a dar cuenta porque es un tronco de prisma.
Trazamos esta línea. Debería estar un poquito más abajo estos dos. Y en realidad debería ser ahí. ¿Ya? O sea, el prisma original debería ser este. ¿De acuerdo? Este debió haber sido el prisma original. Ese es el prisma original. ¿Qué ha pasado? Se ha cortado una parte, una tajada del prisma se le ha cortado. Entonces ya no estamos frente a un prisma completo, sino a un tronco de prisma, se llama esto. ¿De acuerdo? No nos vamos a detener en calcular su volumen porque nos piden el área lateral. Y esto es importante acá. ¿Ya? A nosotros nos están pidiendo el área lateral. O sea, voy a pintar, ¿ya? Miren, ¿ah? Atención, por favor, acá es importante esto. El área lateral se refiere a esta parte de acá, a la parte lateral que está aquí y a la espalda de esto, que no lo podemos ver completo, que es todo esto. Ya lo pinté todo, pero que se entienda. La parte de adelante, la parte posterior y las dos caras están ahí, ¿de acuerdo? Ojo, acá hay unos datos importantes. ¿Ya? Ponemos los datos que son necesarios e importantes aquí. Por ejemplo, FC, esto es 20. GB, o sea, esto es 5. BC es 8 y AD es 10. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área? Lo que vamos a hacer, atención chicos, por favor. Concentración acá, estoy explicando chicos, no es chiste ahorita, por favor. Que les quede claro, ¿de acuerdo? Estamos en clase ahorita. Los chistes, para su momento, ahorita estamos explicando. Creo que no entienden la idea. ¿Ya? Tenemos 3 elementos a pintar o a calcular su área. ¿De acuerdo? El primero es el que está frente a nosotros, es el AHGB. ¿Ya? El AHGB. El segundo es el que está posterior a él, que sería el DE, el DEF y C. Y el último es el que está en la cara lateral, que sería el BGFC. BGFC. ¿De acuerdo? Para el primer caso, ¿cuáles son los datos? La altura es 5 y este de acá es 10. Entonces esta área es evidente, pues, ¿no? ¿Cuánto sería su área? 50. Para este parece un cuadrado, pero no necesariamente es un cuadrado. ¿Qué dice ahí? El AB es igual al DC, o sea, si es 10, en la parte posterior será también 10. Y el FC es 20, entonces no es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces su área es fácil, ¿no? Sería 10 por 20, sería 200. Y el último es un trapecio, entonces aquí hay que tener cuidado. GB es 5, esto es 20 y el segmento BC es 8. Para el trapecio tendríamos que calcular la parte, su área es igual base menor más base mayor sobre 2 por la altura. La altura vale 8. Acá es 25, podemos sacar mitad 1, mitad 4. Esto es 25 por 4 es 100, ¿no? Esta parte es 100. Entonces, los 3, ¿cuánto suman los 3? Porque el área en realidad es esos 3, no, 2 veces este, ¿no? Me estoy olvidando, 2 veces este. Sería la cara delantera que sería 50, la cara posterior que sería 200 y 2 veces lo de los costados que sería 100. Entonces el área lateral sería 200, 450. ¿De acuerdo? La respuesta entonces es ninguna, ¿no? No sale exacto.
o simplemente ninguno. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces la clave correcta es que no hice mal un cálculo, va a ser NA 450. No, lateral dice. A ver, hemos pintado la parte delantera que es AHGB, la parte posterior que es DEFC y las dos laterales que son BGFC, pero la AHED es la misma que o sea, los dos trapecios de los lados, o sea, me refiero a esta de aquí con esta de acá, son la misma y tienen área ¿cuánto? 100. Si no me he equivocado en el cálculo es 100 acá. 25, 4, 100. Entonces sería 200, 200 acá, 450. ¿Ya? Nos piden la parte lateral, no nos están pidiendo ni la base ni el techo. O este de acá que sería como el techo, no. ¿De acuerdo? Cuidado ahí. Entonces de esta manera calculamos. Vamos con el último antes que nos gane la hora. Ya tienen clase después, no lo sé. Nos piden el área total. Ya, acá también lo voy a borrar esta parte, creo que es necesario. Necesitamos espacio. A ver, vamos a hacer el dibujo. Tenemos la parte lateral, o acá sí podríamos utilizar el perímetro por la... A ver, acá sí podemos utilizar, ¿no? Nos piden el área total. A diferencia del anterior, este es un prisma completo, entonces podemos usar el área total, ya lo borré, era el perímetro de la base multiplicado por la altura. ¿De acuerdo? Datos del ejercicio. BC es 4. Ah, pero este de acá, me estoy olvidando acá algo más 2 veces la base. Acuérdate que esto de acá representa al área lateral. Todo esto de acá es el área lateral. Y estas es las bases. No nos olvidemos las bases. Ya, 4 veces AD es 12. Y AB y CD valen 5 cada uno. Y entonces el perímetro sería la suma de todo esto. Sería 5 y 5, 10, 22, 26. 26 es el perímetro. La altura. ¿Qué podemos sacar de la altura? Nos dicen que el AEHD es un cuadrado. Esto 12 quiere decir que la altura es 12. Entonces la altura es 12 más 2 veces el área de la base. La base es un trapecio. Tenemos que calcular el área del trapecio por acá de la siguiente forma. Ahí ve. Digamos que más o menos ahí. Ponemos los datos. Tenemos, por una parte tenemos longitud 4, longitud 5 y 5. Y abajo es 12. Cuando yo hago el trazado de las alturas, es un trapecio isósceles, quiere decir que hay simetría, trazo acá, trazo aquí, se refleja, voy a arreglar un poquito más, se refleja la simetría completa. Acuérdate, esto es 12, sin embargo, cuando cae la altura, esta parte es 4 y lo que sobra se reparte de manera equitativa. Como es 12, al quitarle 4 queda 8, quiere decir que aquí es 4. 4 por aquí, si este es 4, este es 5, claramente la altura del trapecio es 3, ¿no? Para que sea 3, 4 y 5. Entonces la base, que es esto, es la base mayor que es 12, porque es un trapecio, la base menor que es 4, sobre 2, todo por la altura que es 3. Entonces tendríamos por aquí 16, 8 por 3 sería 24. Entonces aquí podríamos ya reemplazar 24. Entonces tenemos el área total. El área total, a ver, me ayudan con los cálculos. ¿Cuánto sale al multiplicar 26 por 12?
A ver, y luego sumarle 24. De frente ya para marcar. A ver. 26 por 12 más 48, ¿no? La D, profe. De 360, ¿sí? Ya está, ¿no? Como podemos ver hoy día, la clase de hoy, el tema en esencia de prismas es muy elemental, salvo tengas por ahí un ejercicio que pues necesite un poco de la geometría plana, porque al final el cálculo de las áreas o de los volúmenes es muy sencillo, no hay mucho o no hay mucha vuelta que darle, ¿de acuerdo? Bueno, nada más el análisis interesante era en la base y el cálculo del área. El área lateral era directa, ¿no? Vamos a ver solamente de manera así breve. Este de acá triangular, ya. Está fácil este para calcularlo. Este también. ¿Cómo calculo acá, por ejemplo, el volumen? Sería el volumen del cubo más el volumen de la caja, ¿no? Y sumas nomás, pues, ¿no? Acá necesitas trazar la altura, ya hemos aprendido hoy día cómo manipular este tipo de ejercicios y acá también hablan de un oblicuo. Muy bien, chicos, gracias por su tiempo, por haberse quedado hasta el final. Aldo, Alonso, Nelly, Brian, Camila, Carlos, Stephanie, Flor, Francesco, José Luis, Josué, Luis, Nicole, Randall, Xiomara, Yadira. Gracias por su tiempo, espero les haya gustado la clase. Si ustedes quieren aprender un poquito de esto, sería bueno que practicaran lo que es o consiguieran el libro de Lumbreras, pero el libro verde. Otro libro importante también es el Rubiños, ¿de acuerdo? Ahí le hablan al interno a lo de la academia, seguramente no se les ha brindado, pero se les va a proporcionar de todas maneras. Ya, entonces los dos libros para que repasen esto es el libro del Lumbreras, el verdecito, porque el rojo tiene mucho nivel, y el Rubiños. Yo a todos mis alumnos de básico, incluso de básico, les digo, el Rubiños es el importante. Bien, chicos, gracias por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense y sigan estudiando. La clase conmigo el día de hoy ha terminado.